Este breve video ofrecerá a los operadores una descripción general de la normativa sobre emisiones, el post-tratamiento, la interfaz del operador, además de 3 simulaciones que demuestran la secuencia de regeneración. Los equipos pesados no viales que funcionan a diésel deben cumplir con la nueva normativa sobre emisiones que se irá introduciendo paulatinamente a partir de 2011. Esta normativa se denomina Tier 4 Interim en los Estados Unidos y Canadá, Stage 3B en la Unión Europea y Step 4 en Canadá. Caterpillar desarrolló la tecnología ACERT para cumplir con la normativa actual y futura sobre emisiones. ACERT mejora la eficiencia de combustión y reduce las emisiones. El posttratamiento, utilizado primero con camiones de carretera, se agregó específicamente para ayudar a que las máquinas no viales cumplan con esta normativa sobre emisiones. Una de las emisiones clave que se eliminan con el posttratamiento es el material en partículas. Las 2 partículas principales son hollín y ceniza. El hollín está compuesto por combustible diésel no quemado y aceite de motor. La ceniza es el residuo de diversos aditivos del aceite del motor que no se quemaron. Se debe eliminar periódicamente el hollín mediante un proceso denominado regeneración. Las máquinas que utilizan los motores de CAT C7.1 ACERT a C18 ACERT cuentan con una caja reparable que contiene 2 dispositivos para posttratamiento, un catalizador de oxidación para vehículos diésel o DOC y un filtro de partículas de diésel o DPF. A medida que los gases pasan por la caja, el filtro de partículas de diésel se llena con depósitos de hollín y necesita una regeneración periódica para eliminarlo y mantener así la eficiencia de la filtración. La ceniza que se acumula en el filtro se elimina cada 5.000 horas con un procedimiento especial de mantenimiento que requiere que se saque el filtro de la caja. El módulo de emisiones limpias de CAT o CEM contiene la caja para el posttratamiento y una combinación de otros componentes de la lista mostrada según el modelo de la máquina. La regeneración activa o alta temperatura utilizada en los motores de CAT C7.1 ACERT, C18 ACERT, requiere una fuente de calor complementaria para la regeneración. El sistema de regeneración de CAT o CRS se instala delante de la caja del DPF en el módulo de emisiones limpias. Este dispositivo tiene su propia fuente de aire de combustión de turbocompresor, combustible diésel del tanque de combustible de la máquina y encendido por chispa. Durante la regeneración, los gases que fluyen por el CRS se calientan, lo que oxida el hollín en el filtro de partículas del diésel y lo convierte en dióxido de carbono y agua. Mientras el funcionamiento en el modo de regeneración automática, no se requiere ninguna acción del operador para iniciar un ciclo de regeneración. Consulte en el manual los puntos de inspección del módulo de emisiones limpias. Durante el recorrido de inspección se deben revisar los distintos accesorios, conectores y abrazaderas. Existen 3 configuraciones de regeneración: automática, manual y desactivada. El modo automático tiene 2 opciones programables que le permiten al módulo de control electrónico iniciar la regeneración. En la configuración baja velocidad-alta velocidad, la regeneración a baja velocidad ocurre cuando el nivel de hollín en el filtro de partículas de diésel es de 30% o superior y la máquina cumple con determinadas condiciones cercanas a un relentí bajo. En caso de que el nivel de hollín alcance entre el 60 y 70%, la regeneración a alta velocidad ocurre mientras la máquina está en funcionamiento. Si se prefiere, el programa del SM se puede cambiar a solo baja velocidad para brindar regeneración en relentí y desactivar la opción de alta velocidad. La regeneración a baja velocidad utiliza menos combustible que la regeneración a alta velocidad. El modo manual permite al operador anular el modo automático e iniciar la regeneración mediante el interruptor de regeneración manual de la cabina. Esto puede suceder ni bien se alcance el 15% de nivel de hollín. El modo desactivado le permite al operador evitar que ocurra la regeneración cuando se está trabajando cerca de materiales combustibles o peligros aéreos como gases o polvo, pero el hollín sigue acumulando. Los operadores de máquinas que cumplen con la normativa Tier 4 Interim Stage 3B deben poder reconocer los distintos indicadores de alerta de regeneración y reconocer los interruptores que se agregaron dentro del compartimiento del operador. Estos incluyen el indicador de hollín, indicadores de alerta, lámpara de acción y sistema de advertencia de múltiples niveles.
El indicador de hollín es un gráfico de barras que se mueve lentamente de izquierda a derecha de 0 a 100% a medida que el DPF se llena de hollín. Luego de la regeneración, el indicador de hollín volverá a 0. El interruptor manual desactivado se encuentra en la cabina y tiene dos diseños diferentes de acuerdo al modelo de la máquina. Uno es un interruptor basculante a resorte que controla dos funciones diferentes. Presione y retenga la mitad superior del interruptor al menos 2 segundos para iniciar manualmente un ciclo de regeneración. Presione y retenga la mitad inferior del interruptor al menos 2 segundos para desactivar la regeneración. Si no se activa ninguna de las dos funciones, el sistema permanece en modo automático mientras el interruptor está en el centro en posición neutra. El diseño de interruptor alternativo separa las dos funciones en botones individuales que también se deben presionar por 2 segundos. La función desactivar es importante si la máquina está funcionando temporalmente cerca de materiales inflamables, gases, polvo o aplicaciones similares. En estas situaciones se debe desactivar el modo automático. Las máquinas que funcionan constantemente en estas condiciones por lo general tendrán desactivada la función modo automático en el software del ECM o de la máquina. Cada vez que la llave del contacto está en la posición off, apagado, el sistema regresa de manera predeterminada al modo automático. Si tenía desactivada la regeneración, deberá presionar nuevamente el interruptor cuando reinicie la máquina. La lámpara se ilumina cuando el nivel de hollín alcanza el 90% y más. Alerta al operador que se requiere regeneración. La lámpara regeneración desactivada se ilumina cada vez que la regeneración ha sido desactivada. La regeneración puede ser desactivada por un operador mediante el interruptor manual desactivar de la cabina o por un técnico que cambie el software del SM del motor con el CAT-ET. La lámpara regeneración activada se ilumina cada vez que ocurre la regeneración. La lámpara se activa ni bien comienza la regeneración y se apaga ni bien termina la regeneración. Tenga en cuenta que cuando la lámpara se ilumina durante la regeneración, la temperatura de los gases de escape es superior a la normal. Esta pantalla identifica los distintos componentes dentro de la cabina de una motoniveladora serie M de CAT. La interfaz del operador se compone de panel de indicadores, la pantalla de CAT Messenger con el indicador de hollín del DPF a la izquierda y el estado de regeneración a la derecha. La pantalla que vemos muestra que la regeneración está en modo automático. El interruptor de regeneración manual desactivada se encuentra en el panel de interruptores que está en la columna derecha de la cabina. En el panel frontal, debajo del panel de instrumentación, están las lámparas DPF y la lámpara regeneración activada. La interfaz del operador en las excavadoras hidráulicas de CAT consiste en la pantalla de cristal líquido que ahora incluye los distintos indicadores de regeneración como la lámpara de regeneración activada, la lámpara de regeneración desactivada y la lámpara DPF. El nivel de hollín en el DPF aparece por arriba de los indicadores en la parte superior central de la pantalla. En la excavadora hidráulica, el indicador de hollín estilo gráfico de barras es reemplazado por un porcentaje numérico del 0 al 100%. El interruptor basculante de regeneración manual desactivada se encuentra en la consola derecha. La interfaz del operador en el comportamiento del operador de cargadora de ruedas mediana de CAT consiste en el panel de instrumentación Generation 3. Las lámparas indicadoras de regeneración se encuentran debajo de los indicadores. El estado regeneración se puede ver en la pantalla LCD. Los botones regeneración manual y regeneración desactivada se encuentran en el panel a la derecha. En esta sección tenemos 3 situaciones de regeneración que emplean los modelos simulados, automático, manual y desactivado. Los 3 se basan en un simulador de cabina de cargadora de ruedas. Comenzaremos haciendo el seguimiento de las secuencias de regeneración automática. La regeneración se establece primero en la fábrica, pero un técnico de Caterpillar puede cambiarlo. El operador también puede desactivar la regeneración o iniciar la regeneración manualmente. Cuando está en modo automático, el SM del motor puede comenzar la regeneración a baja velocidad mientras la máquina está en ralentí. Esto ocurre en cualquier momento en el que el nivel de hollín alcanza el 30% o más y se cumplen las distintas oportunidades de ralentí como freno de estacionamiento en on, transmisión en punto muerto e implemento abajo. Cuando la configuración de alta velocidad está activada, la regeneración se inicia mientras la máquina está en funcionamiento, ni bien los niveles de hollín alcanzan aproximadamente entre el 60 y el 70%. Las ventajas de la regeneración de baja velocidad
son que lleva menos tiempo y utiliza menos combustible que la regeneración a alta velocidad. El número máximo de minutos requeridos por el sistema para una regeneración a baja velocidad es de entre 20 y 25 minutos para limpiar un filtro lleno de partículas de diésel. En aplicaciones de trabajos livianos es posible que algunas máquinas no necesiten regeneración durante varios turnos. Esta simulación demuestra cómo ocurre la regeneración automática. En esta primera pantalla vemos que está puesto el freno de estacionamiento y la pantalla de mensajes indica que el estado de regeneración está programado en automático. Luego se suelta el freno de estacionamiento y aumentan las RPM. En el recuadro de la pantalla vemos que la máquina está ahora funcionando en tercera marcha hacia adelante mientras baja 5 km por hora. El indicador de hollín y la carga de hollín en el gráfico varían conjuntamente a medida que el hollín capturado en el DPF aumenta de 0% a 15%. Si el estado de la regeneración se configura en automático, el SM del motor puede ordenar una regeneración a baja velocidad cuando el nivel de hollín en el DPF alcanza el 30% o más, si determina que la máquina no está en funcionamiento. Si no se cumplen las condiciones adecuadas de la máquina, no ocurrirá la regeneración y el nivel de hollín continuará aumentando. Cuando el nivel de hollín alcance entre el 60 y el 70%, aproximadamente, si la alta velocidad está activada, el SM del motor iniciará la regeneración con la máquina en funcionamiento. La máquina sigue funcionando y el nivel de hollín aumenta al 65% aproximadamente. El operador ralentiza la máquina y vemos el freno de estacionamiento puesto, la máquina en punto muerto y una velocidad respecto al suelo de 0. El SM, que detecta que la máquina no está en funcionamiento, ordena la regeneración. Debajo de la pantalla vemos que la lámpara de regeneración activada se ilumina. Con la máquina detenida y en punto muerto, la regeneración continúa. La lámpara de regeneración activada sigue encendida. El indicador de hollín y el gráfico pasan de indicar una carga de hollín del 65% al 0% luego de una regeneración completa. Cuando se completa el ciclo de regeneración, la lámpara de regeneración activada se apaga. Tenga en cuenta que la regeneración eleva la temperatura del módulo de emisiones limpias cerca del motor. Si toma un descanso para el almuerzo y el SM inicia la regeneración, tenga cuidado al regresar a trabajar y hacer el recorrido de inspección. Al verificar los niveles de líquidos, hay componentes en el compartimiento del motor que pueden estar todavía calientes. Además, cuando ocurre la regeneración durante el descanso, debe haber siempre una persona presente a no más de 25 pies de una máquina funcionando para cumplir con la normativa del lugar de trabajo de OSHA de los Estados Unidos. Esta simulación demuestra cómo ocurre la regeneración manual. Si la máquina está configurada en regeneración manual, el hollín sigue acumulándose en el DPF. Es importante que el operador controle el indicador del hollín y las luces indicadoras. Al 15% el operador tiene la oportunidad de ordenar manualmente una regeneración, si lo desea, usando el interruptor de regeneración manual de la cabina. Ahora hablaremos de lo que sucede cuando la regeneración no ocurre y el nivel de hollín aumenta al 90%. Al 90% la lámpara DPF se ilumina en el tablero y le informa al operador que es momento de regeneración en la próxima oportunidad. En esta simulación, el estado de regeneración se configura en manual. El freno de estacionamiento está en off, apagado, y la máquina está nuevamente en funcionamiento. En nuestra última simulación vimos que la regeneración ocurría al 65%. En el modo manual, el DPF continuará acumulando hollín hasta que el operador presione el interruptor regeneración manual de la cabina. Aquí vemos que la lámpara DPF se ha iluminado. Nuevamente, esto le dice al operador que regenere en la próxima oportunidad posible. El operador continúa trabajando, el hollín continúa aumentando en el filtro de partículas de diésel y antes de que alcance el 100%, el operador determina que es momento de regenerar. El operador se toma un descanso y coloca la máquina en un modo de no funcionamiento. El motor está ralentizado, la transmisión está en punto muerto y el freno de estacionamiento está puesto. El operador presiona el botón regeneración manual y lo retiene al menos 2 segundos. Cuando comienza el ciclo de regeneración, la lámpara de regeneración activada se ilumina. El nivel de hollín en el DPF regresa finalmente al 0% luego de una regeneración completa. La regeneración se puede interrumpir en cualquier momento si la máquina vuelve al funcionamiento. Observemos qué sucede cuando se desactiva la regeneración. El operador puede desactivar la regeneración en el interruptor manual desactivar número 1 o botón desactivar número 2 en la cabina.
El estado de regeneración aparecerá como desactivado en la ventana de la pantalla. ¿Por qué desactivaríamos la regeneración? La desactivamos si estamos trabajando en una aplicación en la que hay residuos inflamables como astillas de madera o un bosque con clima seco, o si hay gases, polvo u otros riesgos que debemos evitar. De modo que desactivamos la regeneración y cuando la máquina está en una configuración segura y detenida, iniciamos manualmente un ciclo de regeneración. De manera similar que en el modo manual, con la regeneración desactivada, el hollín sigue acumulándose en el filtro de partículas de diésel hasta que iniciamos la regeneración. Como operadores debemos prestar atención a nuestras señales de alerta. Cada vez que el indicador de hollín alcanza el 100%, la lámpara de acción roja comienza a destellar continuamente, indicando al operador que regenere de inmediato. Existen varias explicaciones posibles por qué un DPF tiene una carga de hollín del 100% o más. Las razones más comunes son que el operador no creó una ventana de tiempo de no funcionamiento suficiente para permitir que la regeneración a baja velocidad ocurra automáticamente. Estaba operando la máquina en un nivel demasiado alto para permitir que ocurra la regeneración a alta velocidad, o no inició la regeneración mientras estaba en el modo manual. Nuestra última simulación demuestra qué puede pasar cuando se desactiva la regeneración. Cuando la regeneración ha sido desactivada por un técnico de CAT o por el operador mediante el interruptor desactivar de la cabina, el hollín sigue acumulándose en el DPF. Nuevamente, estamos en la tercera marcha hacia adelante, viajando a 5 km por hora. Aquí la lámpara DPF se ha iluminado, tal como lo hizo en nuestro ejemplo manual. En el modo desactivado, los distintos indicadores de advertencia siguen apareciendo tal como lo harían si el estado de regeneración estuviese configurado en automático o manual. Miren nuestro indicador de hollín. Cuando la barra está completamente llena a la derecha, está en el nivel de hollín del 100%. Al 100%, la lámpara acción comienza a destellar continuamente. El motor además comienza una disminución leve de potencia. El rango útil de DPF es de 0% al 100%. Sin embargo, incluso cuando el indicador de hollín está en su máximo nivel, el nivel de hollín va más arriba y las advertencias se vuelven más agresivas. Cuando el nivel de hollín en el filtro de partículas de diésel alcanza el 116%, suena en la cabina la alarma audible. La lámpara DPF sigue encendida y la lámpara acción sigue destellando. La disminución de potencia del motor aumenta progresivamente a medida que el porcentaje de hollín aumenta en el DPF. Si sigue operando la máquina durante otros 5 minutos, luego de haber alcanzado el nivel de hollín del 116%, el SM del motor fuerza al motor a ralentizarse. Las lámparas de advertencia y la alarma audible continúan. El operador puede poner la llave en off, apagado, y reiniciar el motor para eliminar la limitación de ralentí. En esta etapa avanzada de acumulación de hollín en el filtro de partículas de diésel, el operador debe regenerar el DPF de inmediato. Si el operador continúa ignorando las advertencias y permite que el nivel de hollín alcance el 116% más 10 minutos, comienza una disminución severa de potencia del motor. La alarma audible y las lámparas de advertencia continúan. Y lo que es más importante, cuando se alcanza este nivel de hollín del 116% y los 10 minutos adicionales de funcionamiento, la máquina entra en un modo de bloqueo. El operador ya no puede iniciar una regeneración manual ni permitir que el SM del motor inicie una regeneración automática. Una vez que la máquina alcanza el modo de bloqueo a los 10 minutos de funcionamiento, luego de haber alcanzado un nivel de hollín del 116%, se debe llamar a un técnico para que realice la regeneración con la herramienta de reparación CAT Electronic Technician. Estamos hablando de pérdida de producción más una llamada del servicio de reparación que significa el agregado de costo y tiempo de demora. Un operador jamás debe dejar que una máquina llegue a este estado, pero, como verán a la brevedad, puede volverse verdaderamente peor. La saturación total del hollín del filtro de partículas del diésel ocurre al 140%. En esta etapa, el filtro de partículas de diésel ya no puede ser regenerado y se debe reemplazar. El rendimiento también se reduce enormemente y puede demandar esfuerzo adicional el solo hecho de mover la máquina a un lugar adecuado para realizar la reparación. Al 140%, el SM del motor primero forzará al motor a funcionar a un ralentí bajo, luego le ordenará inmediatamente al motor que se apague.
El operador puede arrancar nuevamente el motor y hacer funcionar la máquina por 30 segundos adicionales cada vez para alcanzar un área adecuada donde estacionar de manera segura la máquina. Se puede utilizar este método de nuevo arranque con la llave en posición off-on indefinidamente, pero solo se tienen 30 segundos de tiempo en funcionamiento con cada nuevo arranque, y la velocidad del motor se limita al valor del ralentí. El sistema le permite llevar la máquina a un estado seguro. Luego de 30 segundos de funcionamiento, la máquina se apaga y se puede volver a arrancar con la llave. El apagado retardado del motor es una secuencia de enfriamiento que ralentiza el motor por 5 minutos para proteger los componentes que están dentro del compartimiento del motor. Esta función solo se debe desactivar en emergencias cuando se requiere el apagado inmediato del motor. Cuando se activa la secuencia de apagado retardado, ocurrirá automáticamente con la llave en la posición off apagado y un icono que se muestra aquí se iluminará en el panel de instrumentación. La llave de contacto de 4 posiciones fue desarrollada para brindar una función de parada de emergencia que desactiva el apagado retardado del motor. Es solo para uso en emergencias. Para iniciar un apagado de emergencia, el operador mueve la llave en sentido antihorario desde la posición on, pasando por el punto fijo de la posición off hasta la nueva posición. Apagado de emergencia que está en el extremo izquierdo. Esta cuarta posición tiene resortes, lo que requiere que el operador retenga la llave en la posición apagado de emergencia hasta que el motor se haya apagado por completo. Si se suelta la llave, vuelve a la posición off estándar, donde puede sacarse del interruptor. En motoniveladoras y camiones articulados que cumplen con la normativa Tier 4, se utiliza un ventilador eléctrico con una función de apagado retardado para reducir el calor en el compartimiento del motor en lugar de apagado retardado del motor. Estas máquinas siguen utilizando un interruptor de 3 posiciones. Al dejar una motoniveladora o camión articulado, al interruptor de desconexión de la batería no, se debe apagar hasta que el ventilador haya iniciado el ciclo de refrigeración. Es posible que las máquinas que ofrecen la función de apagado retardado del motor también ofrezcan regeneración con llave en posición off. Para utilizar la función regeneración con llave en la posición off, la máquina debe estar en regeneración automática o manual antes de que se apague la llave de contacto. Si la máquina está en regeneración automática antes de que se apague la llave, el motor seguirá funcionando durante 15 segundos. El operador debe presionar el botón de regeneración manual dentro de 15 segundos para permitirle a la máquina realizar un ciclo de regeneración con la llave en posición off. Luego, el temporizador de apagado retardado del motor comenzará la cuenta regresiva de los 5 minutos para enfriar el compartimiento del motor y proteger la electrónica. Asegúrese de verificar si cumple con las reglas de aplicación de su lugar de trabajo en relación a máquinas que operan sin personal. Debe asignar una persona para que controle las máquinas mientras se regeneran. Para cumplir con las normativas en el lugar de trabajo de olla, por ejemplo, debe haber siempre una persona a no más de 25 pies de una máquina en funcionamiento. La información contenida en esta presentación tiene vigencia a partir de agosto de 2010. Los operadores deben consultar siempre el manual de operación y mantenimiento para ver pautas detalladas sobre las funciones Tier 4 en sus máquinas. Para más información sobre Tier 4, consulte el sitio web www.cat.com/training.